Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Gracias por estar en contexto. Hay preocupación en las calificadoras internacionales por la manera en cómo está comportándose la economía panameña y más que todo por los retos y los desafíos que en este momento están en discusión en el país. Esto quiere decir, a la larga, en una rebaja en la calificación sin perder el grado de inversión, pero también algunos con perspectiva negativa a Panamá. Esto nos pone en problemas porque no nada más es esta situación la que nos está, como quien dice, molestando o preocupando, sino que tenemos algunas otras cosas que discutir más a futuro que también pueden conllevar a ciertos sobresaltos, por así decirlo, políticos o sociales. Vamos a hablar acerca de este tema con el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien recibo con muchísimo gusto. Gracias, don Dulcidio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Hemos ya dicho en la introducción la situación de la rebaja en las calificadoras. Yo quiero que usted, como economista, me diga, ¿qué le preocupa a las calificadoras en este momento que sacaron ese resultado? Ok, primero, creo que lo que las calificadoras están diciendo es que están preocupadas por la sostenibilidad de la deuda pública panameña. Y por sostenibilidad, ellos se refieren a la capacidad que tiene el país de hacerle frente a los pagos de intereses y a los pagos de capital, o sea, la devolución del capital. Ese es el mensaje. Y eso es producto de los elevados déficits fiscales y el aumento tan grande de la deuda pública que sucedió durante la administración del presidente Cortizo. O sea, el presidente Cortizo duplicó la deuda pública panameña en 5 años. Y sí tengo que reconocer que el presidente Mulino ha heredado una situación financiera y fiscal, él con el ministro Chapman, muy difícil, muy difícil. O sea, yo no había, quizás tan difícil como la que heredó Guillermo Endara después de la invasión. Pero ahí había una reconstrucción, sí, claro, prácticamente. Claro, pero aquí, en este momento, entonces le toca al presidente Mulino y al ministro Chapman pagar la fiesta. Platos rotos. Pagar los platos rotos y pagar la fiesta. Entonces, y pareciera que la sociedad panameña no ha entendido de que los tiempos de las vacas gordas pasaron y ahora nos tenemos que apretar la correa. Si efectivamente queremos que el país marche hacia adelante. Y quiero hacer una reflexión muy sencilla para explicarle a los televidentes de qué se trata, por qué. Porque la gente me dice, que Dulcidio, yo no como grado de inversión. Se los voy a explicar muy sencillo. Mire, usted tiene una hipoteca de 50.000 balboas y hoy paga 4% de interés en su hipoteca. Usted paga $2.000 al año de intereses. Si terminamos de perder el grado de inversión porque no hacemos las correcciones, usted va a pagar 5% de interés. O más. Bueno, pero vamos a poner que sea 5. Ajá. Esos son $500 más al año en intereses. Antes pagaba 2.000, ahora paga 2.500. Eso es un incremento del 25% en los intereses que está pagando la persona. Si comemos grado de inversión. Y cuando eso se traduce a toda la economía, es un montón, a todos los préstamos del sector financiero, es un montón de dinero que anteriormente lo podíamos utilizar para consumir, para invertir, y ahora lo vamos a tener que dedicar a pagar mayores intereses porque no fuimos responsables en manejar unas finanzas públicas que fueran sostenibles. Y yo creo que ese es el mensaje que están mandando las calificadoras de riesgo. Además de que están preocupadas por la sostenibilidad de la capacidad del país en pagar la deuda. Sí, Además de eso, sí. ¿Qué otra cosa están viendo de cerca? Es decir, cuando ellos, me acuerdo haber leído varios informes de Moody's, etcétera, que uno de los temas más importantes para ellos eran las discusiones sobre la caja de seguro social porque habría que arreglar el déficit del IBM. Entonces, a ellos les preocupa, por ejemplo, que el gobierno tenga que poner anualmente más de $1.200 millones para
O sea, 966 para el IBM y el resto en lo que son las responsabilidades del Estado, ¿o eso no? Sí, o sea, a ellos cuando ellos hacen su análisis, ellos incorporan el resultado de la Caja de Seguro Social como parte de la República de Panamá. O sea que ellos ya tienen incorporado esos déficits que ellos están proyectando. Lo que ellos están diciendo es que efectivamente si no hacemos algo con relación a darle una mejor sostenibilidad al sistema de pensiones que está quebrado, digan lo que digan, está quebrado. ¿Okay? Si no hacemos algo para darle sostenibilidad, entonces esos déficits son crecientes y le siguen poniendo presión a las finanzas públicas. Y cuando llámese finanzas públicas, al déficit fiscal, que si recordamos fue de 7%. Sí. Al 30 de septiembre de este año. Y este año el déficit fiscal va a terminar, creo que por encima del 5%, que es muchísimo, muchísimo, y eso no es sostenible. ¿Y por qué? También le quiero transmitir a los televidentes para que entiendan el tema de las pensiones y por qué es importante resolverlo. Hoy en día, si uno hace la matemática pura y dura, las mujeres aportan $1, incluyendo intereses ganados a través de los 25 años, en que en promedio las personas cotizan a la caja y le sacan 3 balboas. O sea, ponen 1 y sacan 3. Y los hombres ponen 1 y sacan 2. Esa diferencia entre el 1 y el 3, o sea, esos $2, alguien más lo tiene que pagar. Y esos son los 966 millones de dólares al año que está pagando el gobierno, que vienen de los impuestos. El Estado. Que vienen los impuestos que pagamos todos los panameños. Ajá. Y el problema es que esa carga tan dura se la estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos, que son ellos los que van a tener que seguir aumentando sus contribuciones al Estado para sostener las pensiones. Entonces, es tiempo de hacer una reforma. Yo creo que la reforma planteada por el presidente Mulino es valiente, que es mejorable perfectamente, pero es valiente porque es el primer presidente que, desde Martín Torrijos, que ha enfrentado, que ha decidido voy a enfrentar este tema. Voy a hacer la pausa, señor exministro, y vamos a regresar con más. En esta entrevista no solamente vamos a hablar acerca de esto, sino también acerca de la recolección de impuestos y los retos futuros inmediatos del país en materia económica. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Dulcidio de la Guardia, exministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Varela. Entonces, mira, Dulcidio, uno ve que sí, el tema de la caja se arrastró por muchos años. ¿Qué se conversó en su época sobre las reformas de la caja? ¿Por qué no lo hizo Varela? Mira, primero, por lo menos yo tenía claridad de que efectivamente el sistema era insostenible. ¿Okay? Como todo, ¿no? Habían otras presiones políticas más urgentes. La caja en ese momento estaba generando superávits de caja, generaba superávits de caja, o sea que era autosostenible todos los programas, no el programa de pensiones. El programa de pensiones era deficitario ligeramente y los otros programas eran superavitarios, o sea que en conjunto la caja generaba un superávit importante. Y habían otras prioridades que atender en ese momento y por supuesto, lo tengo que decir públicamente, hay un costo político por asumir una reforma que efectivamente va a impactar ya sea a los asegurados o a los contribuyentes. ¿Y eso sopesó mucho el costo político en la época? Siempre es parte del debate y que si hay otras prioridades que atender. Por ejemplo, recuerdas que en el 2014 estábamos incluidos en la lista gris del Grupo Acción Financiera. Sí. Y una parte importante de mi tiempo al inicio fue sacar a Panamá, que lo sacamos sacar a Panamá de la lista del Grupo Acción Financiera, que fue finalmente en febrero de 2016. Sacando a Panamá de febrero de 2016, nos cayeron los Panama Papers. ¿Y nos volvieron a meter? No. Nosotros nos volvieron a meter en el 2019. Nos volvieron a incluir en el 2019. Bueno, por eso, pero nos metieron después. Así que, y por otro lado teníamos siempre la presión de
siempre había una presión por exonerar a alguien, había múltiples leyes que se presentaban a la Asamblea para tratar de erosionar la base tributaria y la recolección de impuestos. Recuerdo que yo tuve y se hizo una reforma al impuesto de inmueble, la reforma más importante del impuesto de inmueble, con la cual yo estaba de acuerdo, porque aquellas personas, los que ahorraban toda su vida para su casa y la pagaban, una vez terminada la casa pagada, empezaban a pagar unas tasas de impuestos que eran confiscatorias. Habían grupos que querían eliminar el impuesto de inmuebles completamente, cosa que yo no estaba de acuerdo, pero sí había que reducirlo en forma sustancial primero para hacer que fuera más justa la recaudación, y segundo, si una persona quería vender su casa usada, cuando la ponías a competir con las casas nuevas que estaban exoneradas, valían mucho menos. Entonces, hubieron muchísimas cosas que fueron prioridad por encima de un tema tan importante como es la reforma de la Caja de Seguro Social. O sea, cosas mucho más importantes que la caja. No he dicho eso. ¿Cómo es? Habían otras prioridades y presiones políticas de la sociedad que había que atender. Eso no quiere decir que no había que iniciar el proceso de discusión. Yo creo que sí debimos haber iniciado el proceso de discusión nacional, plantear un diálogo nacional bien estructurado, no como el que hizo Neto, bien estructurado. No lo hicimos, pero se debió haber planteado. Y eso es un mea culpa que cuando lo converso con la vicepresidenta Isabel Zamalo, siempre nos reconocemos que debimos de haber empujado más el tema. Sí, porque ahora tenemos esta bomba inmensa que le está cayendo, por así decirlo, al siguiente gobierno y al siguiente y así, o sea, se expandió, pues, se echó de un lado a otro. En otra cosa, ¿cómo podemos evitar perder el grado de inversión? Pasa primero por darle sostenibilidad a las finanzas de la caja. O sea, pasar una reforma, no sé si es la del Ejecutivo, pero tenemos que entender que este es un problema financiero. O sea, le hace falta plata, punto. Sencillo, puro y duro, le hace falta plata. Hay que inyectarle más recursos al programa de invalidez, vejez y muerte. Eso pasa por hacer mayores contribuciones y posiblemente jubilarnos más tarde. Gracias a Dios, vivimos más, vivimos mejor, y lo más curioso es que la mayor parte de los panameños que se jubilan siguen trabajando. Entonces, creo que hay que aumentar la edad de jubilación para ser consecuentes con nuestros hijos y con nuestros nietos, que de lo contrario son ellos los que van a tener que pagar ese montón de dinero que ya hay que pagar y posiblemente podría ser más. Entonces, eso hay que hacerlo. Pasa por darle sostenibilidad a la sistema acá. Lo segundo pasa por hacer una revisión fiscal o una consolidación fiscal, que para explicárselo a los panameños es básicamente reducir el déficit fiscal. Hoy en día el déficit fiscal estructural de la República de Panamá es como 5% del PIB. Es el 5%. El estructural. ¿Okay? Ok. Y este año va a ser como 5, el déficit del año completo. Un poquito más de 5. Por cierto, son como 4.000 y tantos millones de dólares al año de déficit. Eso hay que rebajarlo a 2%. Hay que llevarlo a 1.500, 1.600 millones de dólares. Wow, eso es una tarea inmensa. ¿Cómo se lleva? Porque se lleva, por un lado, revisando las exoneraciones, y creo que el ministro Chapman lo ha dicho en múltiples ocasiones, que ellos quieren revisar las innumerables exoneraciones que hay en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que revisar leyes especiales y subsidios que no hacen sentido. Leyes especiales, por ejemplo, no hacen ningún sentido. Que aquí todos los funcionarios, 180.000 funcionarios públicos todos los años reciben un aumento porque sí. Bueno, esas son leyes que, bueno, ellos han luchado, claro, y se les han concedido. Pero bueno, tenían derecho a un escalafón de salario. Yo no sé si yo empezaría por ahí. Bueno, pero lo que pasa es que eso de automático le está poniendo una presión a las finanzas públicas y podríamos terminar en un aumento de impuestos. A la punta hay que preguntar si queremos mantener, la sociedad tiene que decidir. Pero entonces yo pondría a las empresas que están haciendo tanto dinero en nuestro país a pagar impuestos. Bueno, o hacer les cambio el contrato, pero no sacrificaría yo a los trabajadores. Bueno, yo lo que quiero decir es que hay unas leyes especiales que le ponen una enorme presión a las finanzas públicas. Eso es verdad. ¿Okay? Y por otro lado,
también se aprobó el año pasado una ley que establece que el 7% del Producto Interno Bruto tiene que ir a educación. Sí. Yo soy un creyente que Panamá tiene que invertir más y educación. mejor calidad en educación. Pero amarrar eso con el Producto Interno Bruto no hace ningún sentido. Hay que amarrarlo en función de los ingresos del país, de los ingresos del gobierno. ¿Okay? ¿Y por qué eso? Porque todos los impuestos, hoy en día el 7% es básicamente del PIB, es básicamente equivale a todos los impuestos que se pagan todos los panameños. Es correcto. Y no queda para nada. Es correcto. Para nada más. Es como una transferencia de lo que se recoge para educación. Don Dulcidio, una pausa rápida. Regresamos enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Nos queda un bloque y pretendo tratar de sacar el mayor provecho del mismo. La recaudación fiscal es un dolor de cabeza del país. Hay una evasión grande. Entonces, claro, con mucha razón, quienes están sometidos, por ejemplo, a esa presión de que tenemos que hacer decisiones que sí y que no a la hora de hacer una planificación económica, todo el mundo salta y dice, bueno, recolecta más los impuestos, ¿por qué no recolectas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sabemos recolectar más del 7%? Bueno, mira, primero tenemos que reconocer que el sistema tributario panameño es complejo, hay una enorme cantidad de pagos y por otro lado existe muchísima discreción a nivel de la DGI. Entonces, tú tienes que empezar por asegurarte de, como dice, tirar el trasmayo, tirar la red. Eso pasa por implantar en forma efectiva para evitar la evasión, no para evitarla, para reducir la evasión, porque siempre habrá evasión, pero para reducir en forma significativa hay que terminar de implantar en forma efectiva la factura electrónica, pero ya con el fallo de la Corte de este año, eso... Sobre profesiones liberales. Sobre profesiones liberales eso va a ser complicado. Para ese sector. Bueno, pero es una parte importante, sí, una parte importante, una parte importante de la economía. Entonces, en otros países, la factura electrónica bien implantada ha ayudado muchísimo a reducir la evasión fiscal. Eso implica recoger la información y cruzar la información al interno de la DGI. Tendrían que hacer un trabajo importantísimo dentro de la DGI. Tienen que hacerlo. A nivel de softwares y digitalización, porque lo tienen un poco... Eso tienen que hacerlo efectivamente. Hay un trabajo que hacer a lo interno de la DGI, que yo creo que el director Valdés lo está haciendo. Okay, ¿no? Vamos a ver, imagínese que se implementa bien la factura fiscal. ¿A cuánto puede mejorar la recolección? Yo pensaría $1.000 millones. ¿Sobre cuál? ¿El ITBMS o sobre la que renta? el ITBMS, esto como escacada. Si tú evades el ITBMS porque no facturas, tampoco pagas impuesto a la renta. Claro. Entonces y tampoco pagas complementario y tampoco pagas impuesto de dividendos. O sea, haces toda la... Entonces, esto es, digamos, es una cadena que tiene que capturar la información cuando se genera, digamos, el acto que genera el impuesto, que es la factura, cuando uno le factura a alguien. Eso genera toda la cadena y te permite cobrar todo lo demás. Lo otro es lo que ha planteado el ministro Chapman, que es revisar las exoneraciones. La base tributaria panameña está llena de exoneraciones, algunas que hacen sentido y funcionan muy bien, otras que no hacen sentido. Eso es lo que la reforma fiscal que se va a proponer, me imagino. Es lo que ha estado comentando el ministro Chapman públicamente, donde ha dicho que hay que revisar las exoneraciones, muchas que no hacen sentido, ¿no? Ok, ¿y con eso cuánto ganamos? Bueno, ahí va a depender mucho de qué actividades van a ser grabadas y cuáles no. Eso, la única forma que yo te lo podría decir es conociendo cuáles son las actividades que van a pagar impuestos. Y en estos momentos no tengo esa información porque no está pública, pero digamos que en algunos casos se graba una actividad. ¿Pierde competitividad del país? Eso es un análisis que hay que hacer.
El gobierno tiene que hacer el análisis, siempre hay costos y beneficios, ¿no? Tú tienes que hacer el análisis de costos y beneficios, que voy a recoger tanto, puedo perder tanto en actividad económica o no. Hay algunas actividades que efectivamente pienso que si se graban pudiéramos perder competitividad, otras que no. Pero eso va a depender, eso hay que hacer un análisis muy cuidadoso. Yo presumo que en el MEF la están haciendo. ¿Qué opina de, por ejemplo, las bonificaciones que se dan a exdirectores de la DGI? Primero, eso es los directores de la DGI, como funcionarios, tienen una bonificación Sí. que es en función del incremento de la recaudación de un año contra otro. O sea, vamos a suponer que si la recaudación, el año pasado se recogieron $1.000 millones y este año se recogieron 200 millones de dólares, 1.200, se le paga una bonificación a todos los colaboradores, tiene que ser a todos, sobre el incremento sobre los 200 millones. Es como un incentivo. Es un incentivo. Eso es para todo el mundo. A mí me parece razonable. Pues es el 1% del incremento. O sea que estarían distribuyendo, en este caso, de 1.000 a 1.200 millones, 200 millones el incremento. El 1% serían $2 millones entre todos los 1.000 o 1.000 y tantos colaboradores de la DGI. Me parece que es un incentivo adecuado para promover que todo el mundo esté jalando la carreta en la misma dirección, en la DGI. O sea, para que no haya estas situaciones de burocracia así. A diferencia, aquí estuvo la directora de aduanas hace... Sí. Y en aduana, por ejemplo, se les paga También a todos se les da un bono. indistintamente si aumenta o no la recaudación. ¿Cuál es la proyección económica para el año 2025? Mira, este año 2024, Panamá va a crecer, hasta junio habíamos crecido 2.2%, comparado con 7,5% el año pasado. 2.2. Hasta comparado con 7,5% el año pasado. Ahí está el impacto de la mina. El impacto, Claro, porque eso era el 5%. 5%, ahí está el 5% que hemos perdido. Yo pienso que vamos a estar como en 2,5% de crecimiento este año. El otro año debe ser mejor. Yo pienso que no he hecho los análisis, pienso que vamos a estar por encima del 4%. ¿Qué cambiaría? Si se resuelve este año el tema de la caja de seguro social, pienso que todavía hay mucha incertidumbre en cómo va a terminar esto. Si hay una discusión racional sobre el tema de la mina, hay muchas cosas positivas que pueden sucederle a Panamá. Resolver el problema de la caja, si hay una discusión racional y lógica sobre el tema de la mina, se perdieron 30,000 puestos de trabajo. ¿Me explico? Eso tiene un impacto gigantesco. Yo más le tengo, yo estoy mirando con atención después las demandas que van a venir. Que son billonarias, así es. Y eso, Yo eso no es... sé qué va a quedar en Panamá si perdemos alguno de esos arbitrajes. No es por meter miedo, pero son realidades. Nos van si efectivamente perdemos los arbitrajes. Yo entiendo que hay una situación delicada en discusión y que el presidente quiere traer el tema el otro año, pero ahí yo estoy viendo de cerca qué haré si me toca pagar 10,000 millones o más. Mira, Adelita, si tú fueras un buen padre de familia, si tú no expones a tu familia a ese tipo de riesgos. Y es lo que hemos hecho en Panamá. Nos hemos expuesto a un riesgo que nos puede quebrar como país. O sea, ¿quebraría el país? Sí, cómo no. ¿Quebraría por eso? Las demandas ascienden por $50 billones en estos Y momentos. no se puede negociar. Bueno, depende de lo que... Hay un proceso arbitral y un panel, y depende de lo que diga el tribunal. En ese momento, efectivamente, el país puede decir, no tengo 50,000 millones para pagarte, te voy a pagar en plazos. Pero, no, o te pago tanto que sí. Pero Qué delicada situación está viviendo el país. Don Dulcido, cuando sea el tema de la mina, pues vamos a regresar y hacemos un análisis económico y de números, saber qué es lo que es, y otro social y político sobre el tema, porque hay muchos factores. Efectivamente, hay muchos stakeholders, como dicen en inglés. Así es. Gracias por su visita. Bien, es un placer. Gracias por estar con nosotros y aprecio mucho que haya dado estas declaraciones. Muy amable, de verdad. Gracias a usted también por todo lo que hace al ver en contexto. Le agradezco muchísimo. Las noticias en contexto con Adela Coriad.